Entre los mitos mesoamericanos se cree que la Tierra es un cocodrilo que flota en el océano primordial. Y las escamas son las cadenas montañosas. De ahí que este ser que está cargando la serpiente sea la Tierra. La Tierra flotando en el océano primordial, pero flota gracias a que es sostenido por el cuerpo de la serpiente. La serpiente muestra el cuerpo de perfil, pero la cabeza de frente. Vemos cómo a través de este movimiento la cabeza gira 180 grados y sale de frente. Recientes excavaciones en este templo han puesto también de manifiesto su uso como un sepulcro de una serie de más de 80 cautivos que fueron sacrificados para conmemorar la erección del edificio. Algunos de ellos están con los brazos atados en la parte posterior y llevan objetos de jade que muchas veces proceden del área maya, por lo que se piensa que sean cautivos que fueron traídos hasta Teotihuacán y sacrificados para la dedicación de este templo. El templo de Quetzalcóatl es una referencia ineludible para entender la dinámica teotihuacana. Conviven en él una sofisticada arquitectura, la devoción a sus dioses, una manera de ver el mundo, objetos exóticos y sacrificios humanos. Es decir, ciencia, espíritu, orden, diversidad y poder. Quizás el templo nos diga más que lo que la historia puede atestiguar. Curiosamente, uno de los problemas de Teotihuacán es la falta de un sistema de escrituras pleno. A diferencia del área maya o a diferencia de Oaxaca, donde tenemos un sistema de escritura bien reconocido, en Teotihuacán no tenemos un corpus de escritura bien reconocido. Entonces, como no tenemos estos textos, no tenemos referencia de sus gobernantes. En el área maya tenemos perfectamente identificadas las genealogías. ¿Quién es el papá y quién es el hijo y cuántas generaciones gobernaron? Si es el hijo mayor, si es el hijo menor, todo nos lo dicen los textos jeroglíficos. Y además, tanto en el área maya como en Oaxaca, se han explorado tumbas reales, tumbas de gobernantes. Sin embargo, en Teotihuacán no tenemos la escritura, no tenemos los nombres de los gobernantes, no tenemos tumbas reales y pone en duda si hubo un poder central en una sola persona o si bien fue una confederación de sacerdotes los que administraban esta ciudad. Teotihuacán alcanza su esplendor entre el siglo V y VII después de Cristo. Es el núcleo central de un grupo de pueblos posiblemente confederados bajo su órbita que incluía más de 80 aldeas y una centena de villorios adyacentes. Alrededor de un 60% de la población estaba dedicada a la producción de alimentos mediante la agricultura. En la zona urbana, un complejo entramado de unidades residenciales albergaba a ceramistas, talladores de obsidiana, lapidarios y artesanos. Podemos imaginarnos un día de Teotihuacán, lo populoso de la ciudad, las peregrinaciones llegando a ver las celebraciones a los dioses patronos. Si Teotihuacán era una ciudad cosmopolita, se han detectado barrios zapotecas, barrios mayas, barrios huastecos y la población local. Esta variedad étnica se unificaba bajo la tutela de un mismo sol. El camino más corto para llegar a él era la Pirámide del Sol, uno de los principales monumentos de América. Está construida sobre una cueva natural por la cual nos adentramos al interior de la pirámide. Posee en su interior 4 cámaras que representarían el acceso al inframundo. Orientada hacia el poniente con cuerpos escalonados en forma de talud, alcanza una altura total de 63 metros.
La pirámide de la Luna, a espaldas del Cerro Gordo, es el eje sobre el cual se trazó la calzada de los muertos. Los mexicas la llamaron así porque Teotihuacán funcionó como un sitio sagrado donde los pueblos que le sucedieron a su abandono enterraban a sus muertos. Como toda ciudad era una plancha de concreto. No habían árboles en torno a la ciudad, porque tenemos que pensar en los campos de cultivos, pero también tenemos que pensar en la cantidad de madera y de leña que se necesitó para esas construcciones. Eso provocó una gran desforestación y posiblemente sea una de las causas, no es la única, pero sí sea una de las causas del abandono de Teotihuacán. Hacia el año 700 después de Cristo, la ciudad que según las escrituras fue la que dio origen a los hombres, se perdió irremediablemente abandonada por sus pobladores. Quizás la causa más notada arqueológicamente es de que la ciudad fue incendiada. La ciudad fue incendiada hacia 700 de nuestra era y con esto comenzó el abandono del sitio. Posiblemente grupos del norte bajaban en estos tiempos, quizás los hablantes de náhuatl, y ocasionaron justamente este colapso. Pero también debieron haber sido causas externas, como el cierre de las rutas de comercio que controlaban pueblos aliados a Teotihuacán, que poco a poco se fueron apropiando del control de las rutas que antes Teotihuacán dominaba. El tiempo de la ciudad donde se hacen los dioses terminó por cuestiones bastante terrenales. Tal vez la migración de los grupos del norte. Tal vez el deterioro del ecosistema. Tal vez una rebelión de sus propios pobladores. O la asfixia de sus aliados más importantes. Tal vez simplemente cumplió la parte del plan pergeñado por los dioses y agotó, con cierta furia, el tiempo histórico que le estaba predestinado. Uno de los tantos barrios teotihuacanos era de origen zapoteca. Los teotihuacanos se dispersaron con el fin de la ciudad. Los zapotecas atravesaron el sinuoso derrotero del tiempo para llegar a nuestros días. El ser zapoteca en Oaxaca es muy importante. Es el grupo indígena más numeroso. Estamos hablando de más de 400,000 hablantes de zapoteca en la actualidad, con una distribución muy amplia en el estado. Sin duda, este pueblo, de gran tenacidad cultural, ha creado un fenómeno interesante en casi todo Oaxaca, que es la zapotequización. Aunque muchos pueblos hablan su lengua específica, la vestimenta copian a las mujeres zapotecas. Entonces, los legados culturales de los zapotecas van desde los de la época prehispánica, donde algunos investigadores piensan que el origen del calendario, el origen de la escritura mesoamericana se desarrolla en Monte Albán, hasta la presencia actual en Oaxaca del grupo zapoteca. El Valle Central de Oaxaca es el escenario donde se desarrollan un sinnúmero de culturas interrelacionadas, que encuentra su momento de esplendor en Monte Albán. Monte Albán fue el centro urbano más importante de la cultura zapoteca. Allí llegaron a habitar más de 30.000 personas. Tuvieron un importante desarrollo de la industria cerámica, una consistente utilización de la escritura jeroglífica y numeral, amplios conocimientos astronómicos y, por lo que se supone, una tradición guerrera y combativa que según algunos los llevó a